Buenas tardes Sandra, buenas tardes Jesús, buenas tardes José Luis. Bueno, pues un día más estamos aquí para tratar algunos asuntos, tanto sean nacionales como internacionales. Nosotros nos movemos en los ámbitos más amplios. Pues para tratar un tema muy triste, y no por triste, vamos a decir menos importante, que lo es, y mucho además, y es el asunto de Gaza. Hace aproximadamente, pues estamos hablando del año 23, creo recordar que fue, Hamás o elementos de Hamás salieron de Gaza y masacraron 1.200 personas, al tiempo que cogieron también unos 200 rehenes de los judíos de la parte cercana a Gaza. A partir de ahí, pues se desarrolló una guerra devastadora que ha mantenido a Gaza prácticamente cada noche, pues llena de bombas y además yo creo sin ser certeros hacia la gente que causó este desastre, ya que el 60% aproximadamente de los muertos y buena parte también de los 100.000 heridos que ha causado han sido principalmente mujeres y niños, que no intervinieron en ningún caso en este conflicto o en esta redada. Dejando aparte el asunto que yo creo que hemos mencionado, lo que estamos hablando es que el número de muertos, de víctimas, estamos hablando de que es unas 40 o 50 veces superior al desastre que causaron los elementos de Hamás saliendo de la Franja de Gaza. El mundo ha contemplado este asunto prácticamente mirando, poniéndose de lado, poniéndose de perfil, y muy pocos países en Europa y en buena parte del mundo pues han reaccionado a este asunto de las masacres como deberíamos, o por lo menos yo pienso como debería haber reaccionado. Y nos hemos encontrado con que después de este tiempo, llevan 3 meses, los habitantes de Gaza sin recibir víveres para su supervivencia, sin recibir agua para poder no lavarse ya, sino poder vivir, poder beber y beber además un agua medianamente limpia. La situación que estamos mostrando ahora es un puro genocidio, a mi entender, y no sé exactamente qué decir más, con la excepción de que ya hay elementos del propio gobierno o de gobiernos anteriores, como Barak, por ejemplo, que fue presidente de Israel, primer ministro de Israel, donde ha dicho que ha combinado a la gente a que se levante contra Netanyahu, que es el presidente del gobierno, que precisamente ahora en estos momentos está llamando a gente a filas para lanzar una intervención muy directa sobre Gaza, intentando expulsarles y sobre todo sometiéndoles a ese genocidio que ya está causando hambruna en bastantes niños. Siento haberme extendido tanto, pero si queréis comentarlo, pues estáis a tiempo. Como te veo el micrófono, me tiro por él. Yo primero quiero empezar este tema, digo, para que se entienda lo que voy a decir a continuación, porque además, si no, a lo mejor no me dejan entrar a Estados Unidos, entre otras cosas. No es una broma. Empiezo condenando el ataque que hizo Hamás a Israel con los 1.200 muertos y los 250. Condeno, eso es terrorismo, es absolutamente condenable y perseguible. Pero eso no puede justificar, vengo a la segunda parte, de una forma lo que está sucediendo con el pueblo palestino en Gaza. Es un intento, quiero decir, lo que dices tú es la hambruna, las medicinas, es matar a periodistas, a médicos, a enfermeros, a cooperantes, hasta los que reparten comida de nuestro Andrés. Quiero decir, es un ataque sistemático a dejarles inanición, y ya estaba para eso Trump, para resolver que iba a hacer allí un resort de lujo en Gaza. Y ante esta barbaridad, que es una masacre, que es un exterminio, claramente, por eso he empezado diciendo que también condeno lo anterior, la actitud internacional ha sido de vergüenza y vergonzosa. Es verdad que la ONU ha perdido, desgraciadamente, ha perdido poder hasta de comunicar, ya no de aprobar, hasta de comunicar. Es un problema.
pero los otros organismos internacionales que hay en el mundo no tampoco los hemos oído. Ha habido excepciones, España ha sido uno y el presidente del gobierno español ha sido uno, Irlanda ha sido otro, ha habido 4 países o 5. ¿Por miedo a Israel o por miedo a Estados Unidos? No, pero tampoco he escuchado a China, a Rusia, ni a ningún otro, ni a los BRICS levantar la voz. No los he escuchado tampoco, escuché levantarla. Y esto es un escándalo. Estamos dejando que se elimine a un pueblo, al pueblo palestino. Y yo no acuso a los judíos, acuso al gobierno de Israel. Al gobierno de Israel, con Netanyahu, como tú dices, no solamente este que ha sido primer ministro, hay muchas figuras judías que protestan y se manifiestan contra esto. Protestan. Ahora, la mayoría apoya al gobierno que es Netanyahu y que es el que está haciendo una masacre y un exterminio del pueblo palestino y que tenemos que mirarnos la conciencia. Yo que he defendido a Ucrania y sigo defendiendo a Ucrania, donde el número de víctimas es mayor, pero este es un pueblo en su totalidad el marginado, me parece que tenemos que mirar la conciencia, no estamos reaccionando ni respondiendo como deberíamos. Pues bueno, yo la verdad es que me encanta estar con vosotros aquí en los programas estos que grabamos porque aprendo muchísimo de vosotros, de escucharos y de compartir opiniones y aprender. Yo desde que era pequeña en mi casa siempre se ha comido con el informativo, los fines de semana con el del mediodía a la hora de comer y por las noches con el informativo de por la noche. Y a lo largo de toda mi vida, y ya voy teniendo una cierta edad estupenda, pero una edad... siempre he recordado, las noticias internacionales iban cambiando, unas, otras, pues esto, aquí, allá, allá. Desde que yo tengo uso de razón y en la retina siempre recuerdo los informativos, Gaza, Cisjordania, la Franja, y vamos ahora a Gaza, Cisjordania y los territorios ocupados. Esa frase la recuerdo toda la vida y seguimos igual o peor, porque yo no tengo conciencia de lo que estaba comentando Jesús, de que esta situación tan extrema, donde están sufriendo los de siempre, los más débiles, la población civil, los niños, y siempre que ocurre igual pasa lo mismo, dentro de la población civil los que menos recursos tengan de los que menos, los que ya les ha sido imposible salir al Líbano, salir a otros territorios, y no me cabe en la cabeza y no acabo de comprender, y vosotros a ver si ahora me lo podéis esclarecer, que a lo largo de estos últimos 50 años en la comunidad internacional, la Unión Europea, Estados Unidos, los países que durante unos años sí que han tenido un entente cordial, hayan podido llegar a un acuerdo, a un mínimo respeto para mantener una situación de equilibrio en ese territorio, que es difícil, que es complicado, porque hay muchos intereses geopolíticos y geoestratégicos. Pero de verdad, en serio, a lo largo de estos 50 años no hemos sido capaces de poder encontrar un mínimo común que mantenga cierta estabilidad en esa zona, que al final acaba repercutiendo en el conjunto de la Unión Europea y de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces es verdad, yo estoy de acuerdo un poco, Jesús, de que sí que es verdad que antes quizás el papel de la ONU, del Consejo de Seguridad y del conjunto de los países, pues sí que es verdad lo que decía la ONU en un momento determinado, las resoluciones sí que tenían, o yo las he percibido con mayor impacto y con mayor respeto, y sin embargo sí que ahora tengo la sensación, a lo mejor es una excepción subjetiva mía, que las resoluciones de la ONU pues antes se cumplían en mayor medida, pero es que ahora ya las resoluciones de la ONU son un poco de papel mojado, ¿no? Y tienen muy poquita credibilidad o credencia en aquellos países a los que se refiere, ¿no? Entonces, bueno, a ver si escuchando a vosotros me podéis un poco iluminar de por qué a lo largo de estos mínimo de 50 años, si no más, no se acaba de poner un mínimo común para que esta gente deje todos, porque sufren todos. Al final, no solo sufren los de la franja, que son los que más sufren por falta de alimentos también, ¿no? El pueblo israelí también está sufriendo. La gente que tiene a sus familiares todavía que no sabe si están vivos o no, porque todavía quedan rehenes, ¿no? En manos de Hamas después de aquel ataque. No me acuerdo cuántos eran, si son muchos, si son pocos. Quedan 65. No sé si se ha vuelto a hablar ahora próximamente en fechas próximas de que puede haber un intercambio. Esa, perdona, esa sí, ya no es la guerra, es mentira. No, sí, a Netanyahu le preocupan poco los rehenes. Me está demostrando que le preocupan muy poco. Ya, entonces yo es una situación absolutamente que me tiene sobrepasada, porque a lo largo de estos años nunca
se ha acordado un mínimo de estabilidad en esa zona. No sé. Espero que me podáis iluminar vosotros. Sí, yo creo que dabas el dato fundamental. Yo creo que tenemos que empezar por contar la historia como es. Es decir, yo entiendo que en los últimos años, y porque como bien ha explicado Sandra, esto lleva tanto tiempo que al final tienes que decir, no, es que desde el atentado de Hamás, como si el atentado de Hamás hubiera supuesto algo en la historia de los últimos 75 años, porque no son 50, son 75, desde que la resolución de Naciones Unidas estableció el Estado de Israel. Desde ese día empezó este conflicto empezó desde ese día. ¿Vale? Yo sé que habrá gente, historiadores, que me digan que no, que el conflicto empezó antes, que es cuando pasa la Segunda Guerra Mundial y a los judíos hay que buscarles un sitio porque nadie los quiere en Europa. Y ese es el gran complejo de Europa. O sea, cuando ves que en Alemania se prohíbe defender al Estado de Palestina, son los complejos de los alemanes, no estamos hablando de nada ni medio normal. Que en un país democrático no se pueda hablar de esto, de Palestina, hablaba Jesús de que a lo mejor no nos dejan entrar en Alemania algunos ya, pero es alucinante que no puedas llegar ni a hablar de una cuestión que es histórica y que está encima de la mesa. Desde que se crea el Estado de Israel ha ido poco a poco, o mucho a mucho, depende de la guerra, de cómo hayan sido, ocupando terreno y ganando terreno. Y han decidido que con esta guerra, por circunstancias políticas internas especialmente, pues van a acabar con otro espacio más que les queda. O sea, lo del resort es una forma de decirlo, pero la realidad es que hoy los planes de hoy es que ya hay planes dentro de eso de ocupar una parte de Gaza que lo dicen como si Gaza fuera, no sé, como si Gaza fuera China y le van a quitar un trozo. Claro, Gaza es, y lleva siendo hace muchos años, la cárcel de cielo abierto más grande del mundo. 2 millones de personas. Gaza no puede ser un país, y hace muchos años que está claro que no va a ser un país. Y dejó de ser un país, y esa gente dejó de tener posibilidades en el momento que los países árabes, a través de Estados Unidos, decidieron llegar a acuerdos con Israel porque les interesa aún más a las teocracias y dictaduras del Golfo Pérsico pactar mejor con Israel porque necesitan su seguridad, sus elementos de seguridad para mantenerse ellos mismos en el poder, que lo que le importaba a la población de Palestina. Lo último que importan aquí es la población de Palestina. Equiparar el sufrimiento de la equipación de la población de Palestina con la población de Israel es absurdo. Nos lo venden todos los días el relato. Yo no sé si llamarle sionismo o como le queréis llamar, pero hay un relato público que está todo el día equiparando, cuando la equiparación es inequiparable. Es decir, no, hombres que han cometido actos de terrorismo. Claro. Es que aquí que todos los días dicen que, hombre, que lo peor que te puede pasar en tu casa es que te la ocupen, es que allí se las llevan por delante las casas, las arrasan. Pero que esto no lo están haciendo ahora porque hay una guerra y porque haya bombas. Esto lo llevan haciendo los últimos 30, 40 años. Llegan a las casas, las tiran y la ocupan. Son ocupas, llegan allí, se ponen y se quedan con las casas y se quedan con los terrenos por las buenas o por las malas. Normalmente siempre por las malas. Llegan allí y lo ocupan. Y la mayor defensa que tiene un palestino es tirar piedras. Va a decir, no, hombre, no, por una vez hubo uno que hizo un atentado. Claro, que de alguna forma todos los pueblos se han tenido que defender alguna vez. Entonces, esto es un proceso que se lleva dando desde esa resolución de Naciones Unidas y que va a acabar con la expulsión del pueblo palestino. El pueblo palestino no va a seguir en Gaza. Yo sé que esto es duro y son las noticias de hoy. Hoy ya estaban diciendo, les vamos a poner la comida fuera para que salgan y cuando salgan lo ocupamos. Y están buscando a ver quién los va a coger. Pero que lo están diciendo así abiertamente Israel y Estados Unidos. Pero claro, si consideramos que Israel es mínimamente una democracia, pues tenemos un problema. Y la responsabilidad es total y absolutamente de Europa, porque Europa lo sigue consintiendo. El gobierno español, que se ha pronunciado muy bien en discursos muy amenos, le sigue comprando armas, no vamos a entrar en el debate de las armas que les compra o las que les venden, pero el resto de Europa hace lo mismo. Y tratar Orbán ha cometido muchos errores, pero que Orbán, solo por recibir a Netanyahu, debería haberse expulsado de la Unión Europea. Hay muchos motivos para haberle expulsado antes, seguro, pero ese debería ser fundamental. Esa línea, el mayor responsable de lo que pasa ahí es Europa, porque Estados Unidos lo tiene pues como un sitio de entrenamiento de armas. A Estados Unidos le ha dado igual siempre. Que ahora se habla mucho de Estados Unidos, de cómo ha cambiado su política, pero Estados Unidos ha hecho negocio con los países del resto del mundo siempre. Y Estados Unidos ha extendido la democracia donde le ha interesado a cambio de dinero y de negocios. Y eso lo ha hecho Estados Unidos también siempre. Sí, a mí lo que me llama la atención, igual que yo creo que a buena parte del resto del mundo, aunque no se diga, es la cosificación de los habitantes de Palestina, de los palestinos.
Es decir, no sé si recordáis, recuerdo cuando empezaron en la primera intifada, estamos hablando de hace ya pues, 12 o 15 años por lo menos o más. En la primera intifada los chavales les empezaban a tirar piedras a los tanques y a los soldados y demás. Un tema que se planteó y que estuvo a punto de salir adelante en el Parlamento estamos hablando, fue romperle los brazos a los chavales para que no pudieran tirar piedras. Sencillamente, chaval que se le viera tirando una piedra, se le cogía y se le partía el brazo, por empezar a decir algo. Aquí la cosificación ha llegado al punto de que hoy, por ejemplo, pues el ministro del Interior, que no me acuerdo cómo se llama este bruto, ha comentado que no va a entrar ningún víver, ningún alimento, ni agua tampoco, dentro de la Franja de Gaza. Lo cuenta pues a grito pelado, en este caso cara a las cámaras, y hoy mismo ha salido en las cámaras. Hace poco vino a decir también que los palestinos no eran humanos, eran animales. Pues no lo sé, de la misma manera que los alemanes también consideraban a algunos de los habitantes de los pueblos de alrededor o de razas que consideraban inferiores, pues que eran también animales, que no eran ni siquiera humanos. Y a los judíos los primeros, que eso es lo que más choca, efectivamente. Claro, yo entiendo que hay algo que nos falla. La mente humana no funciona en condiciones normales y yo no sé exactamente cuáles son las razones por las cuales los pueblos nos volvemos de otra manera, dejamos de pensar racionalmente. Cuando eso sucede, nos falla algo. Y cuando además hay miles, decenas de miles de personas que salen con sus armas a luchar fuera contra estos humanos a los que consideran animales, es que no sabes qué decir, es que realmente te embarga la tristeza de entender cómo todavía en el siglo XXI podemos estar en esa circunstancia. Pero estamos hablando de que hay ya... Esto se está dando desde el año 48, que fue cuando empezaron a llegar, diríamos allí, pues los judíos que habían estado perseguidos en otros lugares. Y yo estaba allí en Israel, estuve hace unos años, y me causó sensación ver que muchos de los pueblos estaban rodeados de murallas, de una muralla de 6 metros de altura. Les abrían por la mañana a las 7 o las 8 de la mañana 10 minutos para que salieran fuera a cultivar sus tierras o a podar los árboles. A las 7 de la tarde les volvían a abrir otra vez la puerta, pero no podían entrar a sus casas, y si se despistaban no entraban o no salían. Quiero decir que son cárceles, pero no es solamente Gaza, es que ya lo han experimentado en buena parte de los pueblos que estaban pegados a Jerusalén mismo. Son temas que chocan, y la forma además de tratar a los palestinos que veías en buena parte de la gente no era una forma normal, era como tratar a seres inferiores. A mí me causa realmente una tristeza terrible ver esta situación, y creo que debería causarnos en general. Pero ojo, cuando hablamos de armas, que son grandes fabricantes de armas y exportadores y tienen allí una zona donde probarlas, estamos hablando de que buena parte de las armas y de los vehículos que tienen los españoles proceden de Israel, o bien comprados o bien bajo licencia se fabrican. No lo tenemos que olvidar. No es un tema nuevo, que es un tema que viene ya de años, pero no digo yo que Sánchez sea un hipócrita, que no lo es. Lo más probable es que tiene que poner en una balanza el razonamiento de qué hacer, y en otra balanza si el razonamiento de qué no hacer es más fuerte, pero no lo tiene fácil. En lo de las condenas hay otra que hay que denunciar. Los países árabes no están condenando, ni ha habido manifestaciones más que organizadas para que no hubiese más. Y aquí había un tema que los historiadores, como dices tú, Marruecos ha actuado durante bastantes años como la punta de lanza de Israel para el reconocimiento por parte de los países árabes de Israel, que iba a producirse antes de ese no. Ahí encontró la extrema derecha israelí la oportunidad, vamos a decirlo así, para masacrar
al pueblo de Gaza, que era una cárcel, como tú decías, era una cárcel con muros, les dejaban entrar a trabajar, naturalmente, porque lo necesitaban para trabajar. Pero era una cárcel. Pero es que no solamente era para los que estaban ahí. Yo tengo amigos de ONGs que fueron, han ido varias veces, tenían 8 horas de interrogatorio cuando iban a visitar a la ONG en Gaza. Conozco a unos cuantos que lo han sufrido en sus carnes. Y ahora está habiendo un exterminio. Van a echarlos de Gaza, que es un territorio, como bien decías, de 2 millones de habitantes, exactamente, no quiero equivocarme mucho en la cifra, y van a echarlos de sus tierras y solamente están esperando la oportunidad, pero mientras tanto están matando porque no hay medicamentos. Alimentación, el mercado negro funciona, pero no tienen dinero para comprarlo. En ese mercado negro no tienen ni dinero para comprarlo. Es un exterminio y les van a expulsar de allí. Y esto tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo cada uno de nosotros individualmente, las sociedades, los colectivos, los partidos, los estados, y la Unión Europea tiene una responsabilidad, como tú dices. Y ahí está el miedo, hay un miedo legítimo porque en Estados Unidos está pasando que a los campos, en Estados Unidos ha habido protestas a las universidades potentísimas en este tema. Más que en Europa. Bastante más que en Europa. Y claro, han venido las represalias, las detenciones, las expulsiones y no solamente a los que están allí, a los que van viajeros desde Europa y de otros países a Estados Unidos por este tema. El poder, esto es intolerable, es que lo estamos viendo con normalidad, esto no es normal. Por favor, esto hay que protestar, hay que obligar a nuestros gobiernos a actuar, hay que obligar a la Unión Europea. Y que tiene consecuencias, siempre ha tenido consecuencias cuando hemos protestado. Claro, pero volvemos a lo mismo. Tienen que ser los estados, tiene que ser la Unión Europea. Quiero decir, sobre las costillas de los ciudadanos no podemos volver otra vez a decir nosotros tenemos que hacer. Nosotros podemos estar muy concienciados con todos los problemas que puede haber y aportar nuestro granito de arena. Y cuando se organice cualquier actividad, pues ir, como cuando nos hemos manifestado en contra de una guerra, pero al final volvemos otra vez al mismo punto, y perdonadme si soy muy pesada y muy reincidente en esta materia, pero al final responde a liderazgos políticos de los estados miembros, de los estados de la Unión y de los estados de cada uno de nuestros países. Yo tengo la percepción de que antes en la Unión Europea sí que formaba, cuando hemos sido los 12, los 15, los 20, a medida que nos hemos ido sumando, había un bloque, en un principio, un bloque más compacto, más homogéneo, desde la divergencia siempre, porque al final no puedes estar siempre permanentemente coincidiendo todo. Pero creo que ahora se están abriendo unas brechas muy diferentes entre unas partes de Europa y otras partes y otras partes, sobre todo las que provienen más de la parte del este, porque antes, por ejemplo, tú has mencionado a Hungría, pero es que mirar lo que acaba de pasar también ahora en Rumanía. Mirar lo que está pasando también en Alemania con el... Eslovaquia, no te lo pierdas. Entonces, es que estamos en una difícil complejidad nuestra ya propia de la Unión Europea, y eso nos hace tener una debilidad con la que no podemos salir con la misma fuerza que teníamos como unión. A lo mejor hace unos años que éramos un bloque más compacto, donde las políticas y la ideología estaban más unidas y la economía también era más bullente. Teníamos menos dependencia de una situación geopolítica y geoestratégica que no era la de hace 20 años, con la que tenemos ahora, con Estados Unidos a los mandos Donald Trump, y con China en una situación que no teníamos hace unos años, complicándole la vida a la Unión Europea. Entonces, bueno, y me he acordado porque sí, en este programa ya no lo vamos a debatir, pero sí que me gustaría que fuera objeto de otro debate. Cuando has utilizado el término de cosificación de las personas, que es un término que las feministas tenemos muy asociado cuando hablamos de la cosificación de las mujeres en determinados ámbitos, pues hombre, al final es una situación dramática la que está en la Franja de Gaza, como siempre, pero siempre tiene el foco mediático, el foco atención y el foco de la... Sin embargo, hay otros conflictos en el mundo en los cuales se ha apagado el foco informativo porque no interesa, como puede ser Sudán, que es dramático lo que está pasando en Sudán, últimamente no sé cuántos miles de desplazados, más de 10 millones de muertos, y me gustaría decir que un tema que pudiéramos tratar en algún programa es el tema de las mujeres en Afganistán.
cuando volvieron a entrar los talibanes hace 2 años, que ahí se les ha privado del más mínimo derecho fundamental a las niñas y a las mujeres, y son, bueno, pues como decías tú, son tratados ni como personas, ni como inferiores, ni como cosas, sin ningún tipo de respeto absolutamente nada, donde las niñas están sufriendo violaciones de derechos humanos desde que son muy chiquititas. Entonces, bueno, no quiero desviar el foco del debate que tenemos hoy en día, pero sí que apunto que es un tema que me gustaría tratar en otro programa, si vosotros y se puede unir a las mujeres en Irán también. Que vosotros lo veis. Así es que, bueno, pues yo solo quería hacer esa aportación, José. Sí, a ver, lo que dices, yo creo que mantiene un poco lo que decía antes, es decir, que hablamos mucho, y aquí hemos hablado mucho, y seguro que seguiremos hablando, de Trump, pero que las políticas de Estados Unidos, dentro de que ahora, digamos, sean más claras, pues eso, ellos van a su negocio, lo han hecho siempre. Fueron a Afganistán, nadie sabe muy bien a qué, se supone que fueron a buscar a Bin Laden, le encontraron pero se quedaron, luego no supieron irse, a Irak fueron a por el petróleo, no sabemos si se lo han quedado del todo o no lo que querían, pero ellos van, la lían y se vuelven a ir y han dejado allí, porque el mejor ejemplo es Afganistán. En Afganistán la situación, vamos a ponerle que sea peor, porque la gente vive peor, porque después de una guerra la gente vive peor que vivía. ¿A qué fueron los americanos allí? Pues eso sería bien que lo explicaran, y no estaba Trump de presidente cuando fueron. O sea, que es una cosa que viene repitiéndose, hace poco se hacía también el aniversario de Vietnam, o sea, que es una cosa que no ha pasado siempre, que Estados Unidos ahora, que se critica mucho lo de las tierras raras que ha hecho con Ucrania, Estados Unidos va a la guerra a hacer negocio, y lo ha hecho siempre. La única guerra que yo creo que no sacó, y sacó negocio, fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial sacó mucho negocio, vamos a decir que no vino a hacer negocio porque en ese momento a lo mejor las cuentas no estaban claras y podía perder la guerra. Es la única guerra de verdad que ha luchado Estados Unidos, bueno, por defenderse. Vamos a dejar que por defenderse. No porque yo no creo que vinieran a luchar por la libertad y la democracia, sino evidentemente vinieron a defenderse porque les habían atacado a ellos y veían que podían tener un cierto peligro. Pero por volver a Gaza y volver a Cisjordania, porque es que también se nos olvida, pero es que el conflicto, o sea, ahora porque la situación les ha dado, porque van, como bien ha dicho Jesús, van a eliminar Gaza, el territorio lo quieren quedárselo y están buscando dónde ubican a toda esa gente. Lo han dicho abiertamente. Oiga, lléveselo a Jordania. Ha dicho el rey de Jordania que ¿dónde mete toda esa gente? O sea, claro, que al final es una cuestión de dinero, pero como bien explicaba Jesús, claro, ¿por qué Marruecos hace de puente, o como bien ha explicado Jesús, con Israel? Porque Marruecos, el rey de Marruecos, un dictador, con el que la Unión Europea tiene acuerdos, como con tantos dictadores, un dictador que necesita la inteligencia y los medios militares israelíes para seguir en el poder. Pero eso está fomentado por la Unión Europea, porque podríamos hablar de los acuerdos que tiene la Unión Europea con Marruecos, con Turquía y demás, para que ejerzan de fronteras europeas, porque Europa no sabe administrar sus fronteras, entonces ha decidido que la mejor manera es pagar eso. Así que la Unión Europea es el principal responsable de todas esas circunstancias, porque si no el Reino de Marruecos no tendría el peso que tiene en esas negociaciones. Ya no vamos a entrar en que España además ha entrado en ese juego con el acuerdo que tiene Marruecos en esa negociación con Estados Unidos, y ahí ya podríamos hablar del Sáhara, que sería la otra pata, el otro regalo que se le da a cambio de que haga de puente con Israel. O sea, que encima que se cargan el Estado palestino, ahora también se van a anexionar el Sáhara de por sí, y España se va a callar como ha hecho casi siempre. Decía Eloy, y acabo, que claro, que Pedro Sánchez tenía que medirse ahí. Evidentemente no es un problema de Pedro Sánchez cuando estamos hablando hace 70 años que ha nacido el problema. Evidentemente, si el problema no hubiera crecido tanto, no se lo hubiera dejado crecer tanto, bueno, pues no estaríamos en esta situación donde ya damos por irremediable que se vaya a extinguir a una población de 2 millones de personas, porque es que está sucediendo ahora mismo todos los días. O sea, no es una cuestión que vayamos a poner en duda. Lo que sí está claro es que, vuelvo a decirlo, la máxima responsabilidad es de la Unión Europea. Y los políticos, esto es el debate que vamos a tener seguro cada programa que hagamos, son reflejo de la sociedad. Si las sociedades no protestan y no se quejan y no se mueven, los políticos solo son reflejo de las sociedades. Yo sé que esto es mejor decir que la culpa siempre es de los políticos, que la es, porque yo esa no se la voy a quitar nunca, lo sabéis, pero que los políticos son reflejo de las sociedades. Y los políticos dicen lo que las sociedades piensan y dicen. Y así ha sido siempre. Y así está pasando. Y el mejor reflejo son las elecciones de Rumanía. Incluso manifestándose no siempre nos hacen caso, pero si no nos manifestamos no nos hace ninguno. Bueno, pues yo creo que hemos tratado el tema
aunque solo sea de manera corta en estos 25 minutos aproximadamente, o 30 minutos de manera interesante, quería decir que este sábado día 10, me parece que es sábado 10, hay una manifestación en Atocha, en Madrid, en apoyo del pueblo palestino. Todos los días está habiendo bombardeos, todos los días está muriendo gente. Hoy me parece que han muerto, me parece, 11 personas. Hace 2 días murieron 50, no sé, el conteo de ayer no sé cuánto fue, pero ya van más de 52.000 muertos los que ha habido por este asunto. Casi todos los casos siempre están justificados cada vez que da el parte Israel, pero bueno, buena gana de seguir porque vamos a no, y las muertes selectivas, ha habido muertes globales y muertes selectivas de periodistas. El número de periodistas muertos aquí es terrorífico. De los periodistas muertos el año pasado fueron en Gaza. Es terrible, eso es buscado para que no haya información, para meter miedo que ningún periodista vaya a informar allí. Es que es tremendo. O sea, la democracia se la pasan por el forro de lo que quieren. Israel ha sido el segundo país que más periodistas ha asesinado el año pasado después de China. Vamos, y seguimos por médicos, seguimos vamos, el último de colegios, pero vamos a los últimos asesinados a sangre fría, que eran los médicos de la Cruz Roja, médicos y enfermeros. Vamos, eso gente está sanitaria. el vídeo ahí para que el que quiera verlo lo puede ver. Ahora, es duro, sí, es duro. Sí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este tema en el día de hoy. Muchas gracias por vuestras aportaciones y nos vemos en la siguiente.